Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, colegas y colegas. Vamos a dar inicio a esta actividad. Yo le doy la bienvenida al doctor Sergio Fausto. Él es cardiólogo. Creo que ya habíamos visto su hoja de vida, pero ahí en la pantalla ustedes pueden ver que ha formado parte pues del Colegio Americano de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología. Más bien fue un fellow, ¿verdad? Pero él ha estado involucrado en todo esto y sigue ahí metido en el asunto. Fíjate, Sergio, que lo que normalmente hacemos es que nos presentamos brevemente, prendemos la cámara y tratamos de decir, bueno, nuestro nombre para que tú vayas viendo rostros y caras ahí, nombres asociados para que puedas conocer al grupo. Entonces voy a invitar a los docentes, a las docentes que están presentes para que se presenten y después vamos con las colegas y los colegas estudiantes. Si lo prefieren así, estaría bien. Gracias. Perfecto, gracias Luis Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Ana Gabriela de León. Soy docente encargada ahorita de la supervisión del PPS y mucho gusto. Mucho gusto, doctora. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Le habla Candelaria Letona. Estoy a cargo también de una PPS y doy el tercer año de interacción comunitario y es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que los otros catedráticos se atrasaron un poquito, así Sí, que empieza. me Bien. presento. Yo soy Lisa Barruquín, estudiante de sexto año. Yo estoy de PPS en Rabanales. Perfecto, gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Maripaz Estrada, soy PPS de lo de Diegues y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, doctora. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ayala, estoy de PPS ahorita en Montebello. Y quedo a las Muy órdenes. bien. Perfecto. Buenas tardes, yo soy Alejandra Mijangos, soy PPS del puesto El Cerrito. Muy bien, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Larisa Lemus y yo estoy ahorita en Joya Verde y Las Crucitas. Mucho gusto. Mucho gusto, perfecto. ¿Nos falta alguien o ya estamos? Yo soy Jennifer de la Cerda y estoy en el puesto de salud de Los Verdes. ¿Qué tal, doctora? Muy bien. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy Miley Andreola y estoy de PPS en Puerta del Señor. Perfecto. Excelente. Hoy sí están todos, Luis Pablo. Yo creo que sí, Sergio. Si entra Vamos alguien, pues ahí en el chat te avisamos, pero dale. Dale, Es vamos. todo tuyo. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un tema realmente importante. Siempre hablar de hipertensión arterial es algo del día a día. Todos tenemos un paciente, un familiar, o algunos son hipertensos ya a muy temprana edad, y el diagnóstico es un diagnóstico clínico muy fácil de realizar, pero muchas veces se complica un poco en el abordaje diagnóstico, en la asociación de otras enfermedades que están relacionadas con la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Entonces, esta plática está hecha realmente, cuando hablé con el doctor Luis Pablo, hablar un poquito sobre el día a día de una forma fácil y práctica de cómo abordar un paciente hipertenso. El paciente hipertenso lo van a tener, como les dije, todos los días, y el manejo integral es muy importante. Y usualmente el trabajo que están haciendo ustedes, que ya prácticamente son doctores, el trabajo comunitario, ustedes posiblemente sean los primeros en diagnosticar un paciente con hipertensión arterial, pero por otro lado, puede que sean los primeros en darse cuenta que el paciente no está bien tratado, que esa es una de las situaciones muy comunes. ¿Por qué es importante detectar y hacer un control adecuado de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial incrementa significativa el riesgo
significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eventos vasculares cerebrales y deterioro de la función renal. Eso todo el mundo lo sabe, que un paciente hipertenso no controlado va a generar mucha comorbilidad. A pesar de que su diagnóstico es fácil, el grado de control sigue siendo inadecuado en la mayoría de las poblaciones. Empezamos desde algo muy sencillo, desde la lesión que viene de muchos años, la lesión a órgano blanco, que es el principal problema que nos genera la hipertensión arterial. Primero con factores de riesgo como la diabetes, obesidad, tabaquismo y la misma edad, que es algo que no podemos detener. Esto genera cambios a nivel de la vasculatura. Las arterias tienen cambios como vasoconstricción, hipertrofia vascular y algo muy importante, la disfunción endotelial. Todo esto nos lleva a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial crónica, una hipertensión arterial sin un tratamiento adecuado, nos lleva a cambios en la fibra miocárdica, hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis o apoptosis, y todo esto nos lleva a los problemas relacionados con insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio y arritmia, y el desenlace final que todo el mundo sabe que es la muerte. Lo mismo pasa a nivel cerebral con eventos, trastornos cognitivos, eventos cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, y enfermedad renal, que también es algo muy común, que está también asociado relacionado con diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, que es un problema que nos va a generar muertes prematuras, que es un término que se está utilizando comúnmente para hablar de enfermedad cardiovascular no bien tratada, muerte prematura. Muchas veces los pacientes y los médicos llegamos tarde para iniciar un tratamiento óptimo. Esta es la cadena de eventos que conduce a la enfermedad cardiovascular, desde los factores de riesgo que empezamos a identificar desde etapas tempranas, paciente hipertenso con dislipidemia, problemas con niveles elevados de glucosa, fumar. Todo esto nos lleva a aterosclerosis, enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria nos lleva a isquemia. Todos recuerdan esto que se llama continuum cardiovascular. Después de la isquemia viene la ruptura de placa, trombosis, el infarto al miocardio, y todo esto nos lleva hasta una falla cardíaca terminal. En este momento realmente podemos aportar en cualquier momento de este continuum cardiovascular, podemos aportar tratamiento médico, pero entre más avanzado está el continuum, pues nuestros posibles resultados finales no sean los mejores probablemente. Este paciente les llegó a su consultorio, masculino de 46 años, es un auditor, poca actividad física, fuma, sometido a estrés emocional, diabético desde hace 2 años. Si se dan cuenta, peso talla con un índice de masa corporal que ya nos habla de obesidad, y consultó con nosotros o consultó con ustedes porque tenía cefalea matutina y descontrol hipertensivo. Antecedente que ya tuvo una cirugía, una colecistectomía hace 4 años, en la revisión por sistemas, fatiga crónica, reflujo gastroesofágico. Al examen físico, pues obviamente se dan cuenta que hay un nivel de hipertensión arterial. Esto vamos a hablar ahorita más sobre qué grado de hipertensión tiene el paciente, y el resto de signos vitales. Ahorita que está de moda el COVID, no tiene desaturación. Si podemos ver algunos hallazgos, tiene un cuello corto, no tiene plétora yugular, o por lo menos no es identificable, tiene acantosis nigricans, que es un hallazgo que nos sugiere ese color negruzco o negro que se observa en axilas, cuello, que está relacionado con problemas de síndrome metabólico. Vamos a ver, aquí me quedé, corazón rítmico sin soplos, tiene sobrepeso, extremidades con pulsos adecuados. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre que empezamos a ver a un paciente. Todos los factores de riesgo cardiovascular, todos está la hipertensión arterial, la diabetes, obesidad, sedentarismo, fumar, todos influyen de manera directa o indirecta en el riesgo cardiovascular. Sabemos muy bien que a nivel mundial que los pacientes hipertensos usualmente tienen más de 3 factores de riesgo cardiovascular, y eso es importante porque
cuando ustedes identifican un paciente hipertenso, tienen que buscar más problemas asociados. Tratar solamente la presión arterial no es suficiente. Tenemos que identificar de una manera integral que el paciente tenga otros problemas. Y se dan cuenta en esta gráfica, que ya es un poquito viejita, el 2018, cómo el paciente hipertenso está relacionado con enfermedad renal crónica, diabetes, y aquí está el porcentaje, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, y todos como hay un traslape de enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial, y que por eso lo importante del manejo integral. ¿Cuáles son las cifras objetivo de presión arterial en el paciente hipertenso? ¿Cuándo está indicado el tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en la plática. ¿Cuál es la terapia mejor para hipertensión arterial cuando ustedes tienen un paciente hipertenso? ¿Qué vamos a hacer? Inicio tratamiento, lo estudio antes de darle medicina, una pastilla, 2 pastillas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor asociación? ¿Cuál es la importancia de evaluar el riesgo cardiovascular antes de elegir el tratamiento antihipertensivo? ¿Cuál es el tratamiento de elección en el paciente hipertenso en situaciones especiales? Por supuesto, nos referimos a situaciones de ya un poquito más complejas, estrategias de combinaciones fijas en pacientes con comorbilidades, y qué limitantes tiene el paciente hipertenso para alcanzar las metas terapéuticas. Vamos a ir hablando poco a poco cada uno de estos con cosas muy sencillas para que sea práctico para ustedes. Vamos a empezar primero. Si vamos a hablar de hipertensión arterial, tenemos que hablar con propiedad sobre los diferentes las diferentes guías o los diferentes estatutos sobre hipertensión arterial. Se publican muchos sobre cuál es el manejo y las guías de hipertensión arterial. Nos vamos a quedar con este último, probablemente el del 2020, que es el de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que hizo una guía muy sencilla, pero repasando desde el 2017, el Colegio Americano de Cardiología y el American Heart Association hizo una clasificación donde prácticamente fue un boom para todos los cardiólogos, porque en 2017 convirtió a un montón de hipertensos que no sabíamos que eran hipertensos, salieron hipertensos después de recibir la plática en ese salón en Chicago. Todos nos volvimos hipertensos porque decía que era hipertenso el que tenía 130, 139 sistólica, y pues no duró mucho tiempo las críticas sobre esa definición. En el 2018, al año siguiente, la Sociedad Europea de Cardiólogos hace un poco más extensa cómo vamos a clasificar al paciente hipertenso, pero aquí da muchas perlas que nos pueden ayudar. Primero hablamos de un paciente con una presión arterial óptima. Cuando hablamos de paciente hipertenso nos referimos a todos. Óptimo, menos de 120 de sistólica, menos de 80 la diastólica. Paciente con una hipertensión o perdón, arterial normal, ¿sí? Y ya aparece el normal alto. Y este es importante porque en la clasificación del año del 2017 lo clasificaban como hipertenso, pero acá ya se habla de hipertensión, de presión alta, normal alta o en límites normales altos. Pero esto es importante porque aquí ya tenemos que empezar a tomar en cuenta que hay que hacer cambios en el estilo de vida, no medicamentos, pero sí cambios en el estilo de vida, cambios en los hábitos como fumar, ejercicio, ya vamos a hablar un poco sobre eso, y posteriormente los diferentes grados de hipertensión, grado 1, grado 2, grado 3, aquí ven ustedes las cifras que está, y este dato que no se había mencionado, el paciente hipertenso sistólico aislado, que es importantísimo, que vamos a hablar más adelante sobre eso, sobre el paciente que tiene una presión sistólica arriba de 140 y una diastólica que la podemos considerar menos de 90 como normal. Esto es importante, nadie lo había hecho esa mención, pero es importante porque es un grupo especial de pacientes que se trata diferente a los que están acá. Las guías del 2020, que son prácticamente bueno, lo más nuevo entre lo viejo, lo más nuevo que tenemos es la publicación donde ya se vuelve a referir otra vez sobre el paciente normal, menos de 130, 85, y acá habla de presión grado 1 y grado 2, depende de los grados que tenga. ¿Y por qué nos va a servir clasificar al paciente?
porque de la clasificación de cómo clasificamos al paciente, así vamos a decidir cuál es el tratamiento de elección en ellos. Se diagnostica hipertensión, el paciente que tiene una presión sistólica mayor de 140 y presión diastólica mayor de 90. Y con esto lo que se hizo con estas guías internacionales fue unificar lo que hablaba la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cardiólogos. ¿Qué tan riesgoso es ser hipertenso? Bueno, ya después de que esto es en base a la Sociedad Europea de Cardiólogos, se dan cuenta que aquí de este lado, por la parte de arriba, está el paciente con presión normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. Como ya hablamos de las cifras de presión arterial, no me voy a centrar en eso. Y por este lado empezamos a encontrar los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Esto me sirve muchísimo a mí para abordar al paciente en el plan educacional. Usted está, un ejemplo, el paciente llega en hipertenso grado 2 o grado 3, pero encontramos que tiene factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, sedentarismo, dislipidemia, diabetes. Entonces ya al paciente lo ponemos o lo clasificamos, depende de dónde esté, en riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, depende de dónde se encuentre en ese momento el paciente. Y vean lo importante que es con colores decirle al paciente dónde se encuentra. El paciente en etapa 1 no tiene complicaciones, pero ya tiene riesgos cardiovasculares presentes. El de etapa 2 ya tiene enfermedad a órgano blanco, perdón, pero todavía con enfermedad sintomática, y el paciente grado 3 ya tuvo un evento vascular cerebral, ya tiene enfermedad renal crónica o tiene diabetes mellitus con lesión a órgano blanco. Todos estos pacientes ya son de riesgo muy alto. ¿Y qué significa esto? Que en los próximos 10 años va a tener o un nuevo evento discapacitante o la muerte. Si les explicamos con colores a los pacientes sobre usted es como un semáforo, está aquí, es más fácil que entiendan lo importante que es tomar un medicamento que suele ser complejo decirle al paciente que tiene que tomar una medicina para una enfermedad que no pica, no arde, no duele. Yo puedo tener hipertensión arterial y no tener ningún síntoma. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos debido a la presentación clínica, que es una enfermedad silenciosa. Valores de presión arterial sistólica arriba de 140 son la causa principal de mortalidad y discapacidad. Vean cómo los niveles de presión arterial conforme van aumentando, también aumenta el riesgo de muerte cardiovascular por 2, por 4, por 8, depende cómo se encuentren en los niveles de presión arterial y el riesgo de muerte cardiovascular, cómo se va potencializando. ¿Y de qué se muere el paciente hipertenso? De cardiopatía isquémica, de eventos vasculares cerebrales o isquémicos, en la mayoría de pacientes. No podemos seguir avanzando de hablar de un tema tan sencillo, y más ustedes que ya están casi doctores y terminando esto, la carrera, crear desde el inicio los buenos hábitos de una buena evaluación de presión arterial. Un paciente no puede quedarse solo con una toma de presión arterial. Vean la posición que se encuentra en esta foto, cómo está en este dibujo, cómo se encuentra el paciente. Tenemos que buscar las condiciones ideales para tomar la presión arterial. Los aparatos, por favor, no guiarse de los aparatos esfigmomanómetros que son de muñeca. Estos no están validados para tomar la presión arterial. Se venden muchísimo y son muy baratos, pero no dan lecturas exactas. Tenemos que utilizar un aparato adecuado que tenga una cobertura del brazo de una manera apropiada. Si es muy pequeño, va a dar falsas lecturas altas. Si es muy grande, va a dar falsas lecturas bajas. Y siempre revisen en el brazalete dónde está el sensor del esfigmomanómetro. El sensor usualmente tiene una marquita, el brazalete, donde tiene que ir sobre la arteria. Si ustedes colocan mal el sensor, nunca les va a dar bien la presión arterial.
La toma tendría o tiene que hacerse en ambos brazos, es muy importante, ahorita vamos a hablar de eso. No se queden con la primera toma. Usualmente el paciente cuando llega se sienta en el consultorio y a veces por tiempo ya le están tomando la presión y ni le han preguntado el nombre. Entonces, tomen un poquito de tiempo que el paciente se siente relajado. Pueden tomarle, si la presión arterial es mayor de 140 desde la primera toma, pueden repetirla 2 o 3 veces, promediar la presión arterial y eso les va a servir para una mejor toma de decisión si hay que iniciar tratamiento antihipertensivo o no. No con una toma de presión arterial tienen que indicar tratamiento. Eso es algo muy valioso. Si el paciente tiene niveles de presión arterial más de 180 a 110, desde la primera toma de presión arterial, tenemos que buscar si existe compromiso a órgano blanco. Eso vamos a hablar en un momento sobre qué es urgencia y qué es emergencia hipertensiva. Tomar la presión de pie, a veces nos preguntan, doctor, ¿y solo le tomo la presión sentado? En pacientes de tercera edad puede ser valioso, más cuando ya están medicados, hacer una toma de presión sentado y una toma de presión de pie, porque pueden darse la sorpresa que tengan hipotensión postural por el uso de medicamentos. Entonces, si la presión arterial sistólica baja más de 20 milímetros de mercurio, con solo levantar al paciente, probablemente el efecto es muy intenso y pueden ustedes detectar una sobremedicación, principalmente en un paciente de tercera edad. Es valioso que ustedes puedan identificar eso. El paciente típico que puede tener esas molestias es un paciente de adulto mayor, principalmente hombre, que él estaba bien tomando su medicamento para la presión, pero después de ir con el urólogo y le dejó medicinas para mejorar su problema de próstata, empezó a notar mareos y sensación de desmayo. Recuérdense que la interacción de medicamentos, en este caso hay medicamentos de uso para reducir el tamaño prostático que puede facilitar o puede inducir hipotensión arterial postural. Entonces potencializa el efecto del antihipertensivo. Entonces es un dato importante que el paciente, si está nuevo o empieza como de nuevo con un medicamento para la próstata, hay que tomar en cuenta que puede tener efectos de hipotensión postural. La presión en ambos brazos. Tenemos que hacerlo como costumbre, tomar la presión en ambos brazos. Yo sé que eso lleva un poco de tiempo, pero si el paciente está muy hipertenso, el tener diferencia de hipertensión, de presiones arteriales, que es normal, no más del 10%, pero ustedes notan una diferencia abismal entre un brazo y otro, tienen que pensar en estas tres entidades. Disección aórtica como un evento prácticamente muy importante y que de referencia a hospital, que tenga enfermedad arterial periférica, que es otro dato importante, que tenga aterosclerosis, a eso me refiero, generalizada, y que haya obstrucción de las arterias distales y por eso haya diferencia en la presión. Es muy común que pacientes longevos puedan tener cambios muy importantes. De repente le toman la presión en el brazo derecho y su presión está normal, pero la toman en el brazo izquierdo y tiene presiones altísimas. ¿Con cuál me quedo? Por supuesto, con la presión altísima. Hay algo que está minimizando la presión arterial en un brazo y por eso tienen que acostumbrarse a tomarlo en ambos brazos. Estenosis de la subclavia, que es un poquito ya más complicado, pero es parte de los diagnósticos. Cuando tenemos un paciente en el consultorio, tenemos que plantearnos si el paciente tiene hipertensión o llega por hipertensión arterial, ¿es verdaderamente hipertenso o tiene un efecto de bata blanca que es está bien descrito, que algunos pacientes se pueden tornar hipertensos o tener alzas de los niveles de presión arterial al llegar al consultorio? Si es hipertensión de bata blanca, algún tip que nos puede ayudar es, al tomarle varias veces la presión arterial, podemos identificar que la presión arterial se va normalizando conforme el paciente va platicando con nosotros. Eso puede orientar a hipertensión de bata blanca. El diagnóstico de hipertensión de bata blanca usualmente lo hacemos con un monitoreo de presión de 24 horas. Y
hay un término que se llama hipertensión enmascarada, que es el paciente que estando en el consultorio tiene niveles de cifras tensionales normales o muy cerca de lo normal, pero tiene evidencia de lesión a órgano blanco. Eso es hipertrofia ventricular izquierda, o tiene hallazgos de cambios en la retina, que usualmente el oftalmólogo nos manda a pedir una evaluación porque ve cambios de lesiones a nivel de retina. Y todo esto es importante porque el paciente con hipertensión enmascarada puede estar normotenso en el consultorio y realmente manejar cifras tensionales altas estando en casa. Esto siempre tiene que estar a la mano de ustedes. El paciente que tiene una emergencia, perdón, está mal escrito, emergencia hipertensiva o una urgencia. Cuando hablamos de emergencia hipertensiva, hablamos de presión arterial sistólica más de 180 y una presión diastólica más de 120, y tenemos que saber que es una emergencia cuando existe lesión a órgano blanco. Lesión a órgano blanco es evento vascular cerebral, infarto al miocardio, disección aórtica, insuficiencia renal aguda, o podemos encontrar un paciente que está hipertenso, pero llega caminando y no tiene ninguna molestia, sino simplemente está hipertenso con cifras muy altas, y hay que revisar que no tenga ninguna evidencia, como les mencioné, de lesión a órgano blanco. El paciente hipertenso probablemente hay algo que quiero hacer la aclaración. Muchos pacientes hipertensos crónicos que son irregulares en el tratamiento antihipertensivo, que no son cumplidores en su tratamiento, no tienen buena adherencia al tratamiento, usualmente se mantienen hipertensos, y esas cifras tensionales no es que en ese momento se haya puesto hipertenso. La mayoría de pacientes son hipertensos de hace mucho tiempo y llegan al consultorio para una evaluación, y cuando los vemos hipertensos, en algunas veces se asusta uno, tiene 180, 110, pero así ha estado los últimos 5 años probablemente. Entonces, si no hay lesión a órgano blanco, tenemos más tiempo para poder reducir los niveles de presión arterial, no de una manera abrupta. Si es una emergencia hipertensiva, si hay lesión a órgano blanco, hay un cuadro de que haya riesgo inminente de que el paciente sufra algún problema de salud relacionado con esos niveles de presión tan alta, tiene que ser referido a un hospital para que se dé tratamiento intravenoso y que haya un tratamiento objetivo de reducción de la presión arterial por vía intravenosa, pero ese no es el tema de esta plática. Si ustedes ven que hay dolor de pecho asociado a esos niveles de hipertensión arterial, el paciente definitivamente se tiene que ir a un hospital. Ahora bien, algo que no puedo dejar de mencionar: si ustedes encuentran a un paciente en un estado de ansiedad, eso es algo que a veces no se habla. El paciente está hipertenso, tiene un alza de presión arterial, pero tenemos que ver el contexto del cuadro. El paciente está hipertenso porque se enojó con un familiar, hubo un problema, tiene un estado de ansiedad porque hubo un asalto. Tenemos que tener en cuenta que pueden haber situaciones de estrés agudo que hace que los pacientes tengan alzas de presión arterial. Podemos esperar un poco, volverle a tomar si es una emergencia, tomar varias veces la presión arterial, esperar un poco y reevaluarlo. ¿Qué es lo que usualmente se hace en muchos lugares, en muchas clínicas? Llega un hombre, una mujer que tuvo una pelea, está muy hipertenso, un alza de presión arterial, y le dicen, es que usted está hipertenso, hay que darle un montón de medicinas. Entonces el pobre paciente sale de la emergencia como con 3, 4 medicamentos. ¿Y qué va a pasar cuando se le quite el enojo? La presión se va a normalizar y el efecto de los medicamentos lo van a hipotensar. Entonces hay que tomar en cuenta que no hay que medicar a la primera. Hay que esperar un poco, determinar si realmente el paciente está hipertenso por un alza de presión arterial, por un estado de estrés emocional, o si realmente lleva cifras de presión arterial, pero eso lo vamos a saber altas, lo vamos a saber solo tomando la presión arterial varias veces. Terapia combinada. No sé si ustedes, pero probablemente cuando me tocó a mí hacer mi ejercicio al final de la carrera, pues yo tenía que hacerme cargo de medicar a los pacientes. Pues bueno,
Ustedes saben que la hipertensión arterial, 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión arterial, 1 de cada 3 adultos también desconoce su enfermedad y 1 de cada 3 está tratado y no logra mantener sus niveles de presión arterial adecuados. Es la regla del tercio de los pacientes sobre su diagnóstico. Desarrollo y el tratamiento de los fármacos antihipertensivos, llevamos muchos años con esto. Esto no es nuevo y en realidad el objetivo de esta plática no es que se sepan todos los medicamentos antihipertensivos, pero por lo menos tener en cuenta que hay algunos medicamentos que nos pueden aportar mucho para empezar tratamiento antihipertensivo. Hay desde el inicio de 1940 los efectos, la eficacia era muy poca, efectos adversos muchos y ahora ha mejorado. Hay más eficacia y los efectos colaterales son menos. Depende del tipo de medicamento que vayamos a utilizar. No todos los pacientes se benefician de los medicamentos antihipertensivos como una receta de cocina, ¿no? Tenemos que individualizar a cada paciente. Y estos son los 3 grupos principales de medicamentos antihipertensivos. Si ustedes ven y le dan un vistazo, van a ubicar a varios medicamentos, pues así es como los dividimos: inhibidores de la actividad simpática, donde están los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, los vasodilatadores, donde están muchos de los que ustedes conocen, como los IECAs, los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, como los sartán, valsartán y enalapril, captopril en los IECAs, bloqueadores de canal de calcio, que son también vasodilatadores, y los diuréticos que sirven principalmente para depletar volumen y pueden de cierta manera mejorar los niveles de presión arterial. Vamos a seguir con la siguiente. Cuando les mencionaba lo del paciente hipertenso con hipertensión sistólica aislada, el paciente típico es el paciente longevo, el paciente de la tercera edad. Si se dan cuenta en esta tabla, conforme aumenta la edad, aumentan también las cifras de presión arterial sistólica. Van para arriba. Y la presión arterial diastólica tiene un efecto pico entre los 50 y a los 60 empieza a bajar. Esto, recuérdense que esto está directamente proporcional a el endurecimiento, directamente proporcional al endurecimiento de las arterias y por eso la presión sistólica aislada es más elevada en los pacientes de la tercera edad y la presión diastólica tiende a disminuir. Mecanismos patogénicos de la hipertensión arterial. Esto es un punto valiosísimo que probablemente no habían, esta gráfica tal vez ya la habían visto en algún lugar, pero esto es la base de entender por qué los pacientes con hipertensión arterial no se controlan solo con un medicamento. Los pacientes, va a depender el tipo de paciente, el predominio del mecanismo fisiopatológico que produzca la hipertensión arterial. Sistema nervioso simpático, principalmente aquí como lo ven aquí en blanco, el paciente tipo A probablemente es un paciente joven que lo van a identificar porque tiene hipertensión arterial y está taquicárdico. Ese es el paciente tipo A que lo vamos a identificar muy fácil. El paciente principalmente con alteraciones del sistema renina, angiotensina, aldosterona, probablemente es el paciente con sobrepeso, con obesidad. Diabético, lo vamos a ubicar en el grupo B, y el paciente, principalmente paciente con afección renal o paciente de la tercera edad, van a tener, principalmente va a ser tipo C, y vean cómo cambian, pero si se dan cuenta, hay un poco de cada mecanismo patogénico en todos. Por eso lo importante de combinar medicamentos, pero no podemos combinar dos beta bloqueadores o dos que actúen al mismo nivel porque eso no tiene o no está validado combinarlo. Desde el 2013 nos dan las guías de hipertensión arterial. Desde ese entonces la Sociedad Europea de Cardiología nos hizo mención la importancia de saber cuáles son los medicamentos que se pueden combinar. Y hay medicamentos que están en rojo. No podemos combinar un ARA2, que es como los sartán, valsartán, con un IECA, que es un enalapril o lisinopril. No podemos combinar dos medicamentos que actúen al mismo nivel porque podemos potencializar falla cardíaca. Doctor, pero yo lo he visto, sí.
realmente pasa, porque a veces hay algunos colegas que recetan pensando que con esto pueden lograrlo, pero ya está bien, pueden lograr un mejor control de presión arterial, pero no, lo que pueden hacer es un empeoramiento de la función renal. Por eso tenemos que buscar opciones como calcioantagonistas, amlodipino, felodipino. Aquí hay luz verde con IECAS o con ARA2, diuréticos principalmente, nos referimos a los diuréticos tiacídicos, principalmente me refiero a la hidroclorotiazida, a la clortalidona, que son medicamentos que se pueden utilizar preferiblemente, y los betabloqueadores que están en un grupo especial, pero ahorita adelante lo van a ver. Esto es la guía como normalmente vemos o podríamos empezar a tratar a un paciente. Depende del nivel de hipertensión arterial. Las guías del 2020, como ven acá, han sugerido que si depende del grado del riesgo cardiovascular, empecemos con terapia dual, pero a dosis bajas de ambos medicamentos. A se refiere a un medicamento ARA2 o IECA, que puede ser losartán, irbesartán, valsartán, el que ustedes quieran, a dosis bajas, a la mínima dosis que existe ese medicamento, junto con C, que son calcioantagonistas, amlodipino. Estas combinaciones bajas, por supuesto, estamos hablando de pacientes con niveles de hipertensión arterial importante, que necesitamos optimizar lo mejor el tratamiento desde el inicio. Utilizamos dos tipos de medicamentos. La terapia dual, si no logramos controlar, le agregamos primero dosis baja, después aumentamos las dosis, después utilizamos una triple terapia que es con un diurético, y si después de estos 3 pasos no logramos bajar la presión, hablamos de algo que se llama hipertensión resistente. Bueno, esto es si después de 3 medicamentos el paciente sigue hipertenso, pero hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico, porque la hipertensión resistente ustedes pueden tener, y les hago esto porque ven en el consultorio a un paciente, le toman la presión, está hipertenso, ven qué medicamentos toma y pueden intuir que el medicamento que está tomando probablemente no sea el mejor. Puede que solo sea un medicamento, que sea losartán de 50 miligramos, y bueno, probablemente por eso no se controla, porque necesita una combinación de medicamento. No tengan miedo de combinar los medicamentos si están, por supuesto, autorizados para combinarse. Puede ser, hay muchas terapias combinadas ustedes ya se dieron cuenta, en los medicamentos, porque facilita la adherencia al que solo sea una pastilla que tenga 2 componentes. Bueno, pueden identificar que el paciente está hipertenso, lo vuelven a citar a las 3 semanas, al mes, para ver cómo están sus niveles de presión arterial, y el paciente sigue hipertenso. Bueno, tenemos que hacernos varias preguntas. Una de las preguntas que tendríamos que hacernos ¿es la medicina ideal para el paciente? Bueno, es una pregunta obvia que tiene que salir siempre, pero yo preguntaría, ¿el paciente está tomando bien la medicina? Y pueden hacerle algunas preguntas sencillas para saber si el paciente está tomando la medicina. Hasta demostrar lo contrario, con una de estas preguntas, preguntándole al paciente a qué hora se toma siempre la medicina. Si el paciente no sabe a la hora que se la toma, o el paciente, fíjese que a veces me la tomo en la mañana, o a veces en la noche, ya perdió. Sabemos que el paciente no se toma bien el medicamento. La segunda pregunta, cuando usted se siente bien, ¿deja de tomar el medicamento? Ahí está, otra forma de saber que el paciente no está tomando bien la medicina. Entonces no lo podemos clasificar como hipertensión resistente, sino probablemente el paciente es resistente a tomarse las pastillas. Y número 3, si el paciente no se sabe el nombre de la medicina, ya esa es la más fácil. Seguro no sabe lo que toma, no se lo toma. Entonces, antes de subir la dosis de los medicamentos o antes de agregarle un nuevo medicamento, asegúrense que lo esté tomando. Todos estos tips que les estoy dando son del día a día, por eso es que creo que les pueden servir. ¿Podemos empezar con un medicamento en algunos casos? Sí, principalmente en adultos mayores, adultos frágiles. Podemos empezar, o pacientes con hipertensión grado 1, podemos empezar solo con un medicamento. Puede ser un calcioantagonista o un ARA2, solo un medicamento, principalmente considerando pacientes de bajo riesgo cardiovascular o pacientes adultos que podemos hipotensarlos muy fácilmente. Y
El último paso, si consideramos que el paciente sea resistente, yo les aconsejo, este paciente, de hecho, probablemente desde el paso 2 ya tengan que referirlo con algún especialista en hipertensión arterial para no meterse en problemas. Los betabloqueadores. Podemos utilizar betabloqueadores no a cualquier paciente, principalmente en pacientes que tengan antecedente de falla cardíaca o que hayan tenido fibrilación auricular o infarto al miocardio, o el paciente pueden hacer en pacientes hipertensos que tengan taquicardia. Pueden agregarlo a los medicamentos que ya tienen o utilizarlo de una manera inicial, pero en estas condiciones. Si nos vamos a la interacción sinérgica de los factores de riesgo, lo mismo que hablábamos hace un poco, vean cómo aumenta el riesgo cardiovascular conforme vamos agregando factores de riesgo o factores aditivos al mismo problema de hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el paciente hipertenso? Bueno, ¿qué necesitamos como metas iniciales? Reducir al menos 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica para lograr lo más cercano a 140/90. Eso es algo que tendríamos que pensar siempre. En el paciente mayor de 65 años de edad, tratar en la manera posible de llegar a estas cifras, pero no ser muy enérgico porque podemos causarles problemas a los pacientes, principalmente síncope o hipotensión postural si tratamos de bajarle mucho la presión arterial. Una vez que se instaure el tratamiento, podemos evaluarlo al menos una vez cada 3 meses y después ya conforme el paciente vaya no teniendo síntomas, podemos vigilarlo cada 6 meses. Si el paciente tiene algunas comorbilidades, generalmente se los pongo acá, esto ya son cosas que tendría que ver un internista o un cardiólogo, pero lo importante es que vean que depende del tipo de paciente, tenemos que en la manera posible de cubrir no solo tratar la presión arterial, identificar bien dieta, ejercicio, fumar. El paciente, por supuesto, con enfermedad coronaria establecida o sospechosa, tenemos que identificar todos estos factores que son muy sencillos de interrogar. Tenemos que llegar a las metas, menos de 140/90. Por supuesto, un beta bloqueante ahí podría ayudarnos, como principalmente bisoprolol o carvedilol o nebivolol. Y no se les olvide, el paciente con hipertensión arterial y enfermedad de las arterias de corazón, la enfermedad de las arterias coronarias, tiene que tener niveles de colesterol LDL por debajo de 55, que sería lo ideal. Si el paciente ya tuvo un evento vascular cerebral, igual que el paciente anterior, es un paciente de alto riesgo y no tenemos que permitir que el paciente tenga niveles de presión arterial por arriba de 140/90. Ya en ellos tenemos que probablemente utilizar triple terapia. Obligadamente también tenemos que mantener niveles de colesterol ideal, idealmente abajo de colesterol LDL abajo de 70, y todo paciente con un evento vascular cerebral, se lo mencionaba, antecedente de haber tenido un EVC, este paciente es de alto riesgo y tenemos que ser muy cuidadosos para mantener sus cifras tensionales adecuadas. El paciente hipertenso que tiene falla cardíaca, este sí, por supuesto, si ustedes lo identifican que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, que tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, que mantiene edemas, ustedes lo identifican y tienen que referirlo para que este paciente sea mejor manejado. No solo es hipertensión arterial, usualmente tienen otros problemas añadidos y hay medicamentos que se pueden adaptar muy bien a cada paciente. Es muy común que en sus consultorios ustedes probablemente identifiquen un paciente hipertenso que ya tenga lesión a órgano blanco, principalmente enfermedad renal crónica. Algunos pacientes que van a conocer probablemente tengan ya diálisis. Los que aún no tienen diálisis probablemente podrían identificar a un paciente hipertenso con un simple examen de orina. Podrían saber si el paciente hipertenso ya, como le decimos nosotros, ya tocó el riñón. Si el paciente tiene proteinuria o en fases iniciales microalbuminuria, que lo pueden solicitar en el laboratorio, ya estamos en presencia de lesión a órgano blanco. Entonces, no se les olvide que el examen de orina no solo es para ver si tiene infección,
vean si es un paciente hipertenso, pero principalmente si es joven, eso es una alerta grandísima. El paciente hipertenso joven, que ahorita les voy a hablar sobre eso que me interesa mucho, el paciente hipertenso joven, piensen que tiene un problema renal hasta demostrar lo contrario. Un uroanálisis podría ayudarnos a ver si hay glóbulos rojos en la orina, si hay proteínas en la orina. Este paciente, su mejor función en este momento es referirlo a un nefrólogo si ustedes lo encuentran hipertenso con cambios en el examen de análisis de orina. Vamos a avanzar un poquito sobre esto. Lo de la diabetes exactamente igual. Si el paciente está hipertenso y sus niveles de control de diabetes no están apropiados, pues habría que referirlo a un especialista, un diabetólogo, alguien que nos pueda ayudar para el control óptimo tanto de la hipertensión arterial como el control óptimo de sus niveles de glucosa. Las limitantes que tiene el paciente hipertenso para alcanzar las metas terapéuticas. Eso les va a pasar a ustedes una falta de adherencia al tratamiento. En la manera posible, tratar de buscar simplificar el tratamiento, mejor si es una dosis, ¿sí? Una pastilla al día, eso ayuda. Si necesita combinar medicamentos que sean en un mismo comprimido, eso es fácil, facilita la adherencia. Usualmente hay un fenómeno también que los pacientes no se logran controlar, que lo hemos visto, que se llama inercia terapéutica. Si el paciente está un poquito alta la presión, lo continúan así, no le hacen cambios en el tratamiento y eso no es lo ideal. La mala selección del grupo, del grupo terapéutico farmacológico, esto es un análisis mental que tienen que hacer ustedes cuando ven un paciente hipertenso que sus niveles de presión arterial no están controlados. Realmente el tratamiento que están utilizando es el mejor. Y les voy a poner ejemplos sencillos. Si ustedes tienen un paciente de la tercera edad, probablemente el tratamiento, si no hay que revisar el tratamiento, probablemente la fórmula o el tratamiento farmacológico no sea el ideal. Ellos se benefician más. Se recuerdan cuando les enseñé el paciente tipo A, B y C, pues tendrán que identificar que el paciente probablemente sea tipo C, y si le están dando tratamiento como un tipo B con ARA2, probablemente no se controla su presión arterial. Buscar principalmente en pacientes adultos mayores, utilizar medicamentos más que se relacionen con los diuréticos o calcioantagonistas. Igual en los pacientes de raza negra se benefician mal de ese grupo terapéutico. El paciente hipertenso diabético o con sobrepeso se benefician más de los ARA2 y ECAs o inhibidores de angiotensina 2. Más o menos para ahí. Paciente joven se beneficia más, o el paciente con adrenérgico que está hipertenso y taquicárdico, posiblemente con un beta bloqueador le va mejor. A veces algunos colegas se ponen muy complejos, va a tomar la mitad una pastilla en la mañana, después un tercio a las 3 de la tarde. Nada, eso complica las estrategias terapéuticas. Y la falta de comunicación. Doctor, fíjese que su medicina dicen que es muy buena, pero yo no puedo pagarla. Que ese es uno de los problemas muy grandes, que el paciente, el aspecto económico, no pueda tomarse el medicamento, o que no hablen sobre la polifarmacia con el paciente, o que la estrategia terapéutica le cause efectos adversos. Usualmente los pacientes, si no se los informan a ustedes, va a descontinuar la medicina. En más número de pastillas es menos la adherencia terapéutica. Y ¿se recuerdan del paciente con que empezamos? Bueno, ustedes le dieron a mi paciente olmesartán de 40 miligramos, amlodipina de 5 miligramos. Seguimos las guías, como decía, le agregamos un diurético. Fue indapamida. Ya tenemos 3 medicamentos y el paciente sigue hipertenso. Voy a parar un poquito acá. No sé por qué he hablado como una hora ya, no, como 40 minutos. Y quisiera que alguien me dijera, de los que está, por supuesto no es ningún examen, sino solo es para participar. No sé si se pueda, Luis Pablo. ¿Qué les parece este paciente? ¿Por qué sigue hipertenso? ¿Alguien me puede dar alguna opción? ¿Está tomándose la medicina? Está abierto el micrófono. Podría ser que tal vez no ha cambiado estilos de vida, que tal vez no está haciendo ejercicio, seguimos con una dieta tal vez alta en sodio. Excelente. Excelente opción. ¿Otra?
¿Alguien más? Está el micrófono abierto. ¿Por qué sigue hipertenso? Él me asegura que se toma la medicina bien. Me asegura que ya no está tomando aguas gaseosas. Me asegura que su dieta es baja en sal y ahora va al gimnasio. Pero sigue hipertenso. ¿Qué les pasó? Ah, sí, bajó un poquito de peso. La foto parece el mismo, pero bajó un poquito de peso. Está haciendo gimnasio, pero sigue hipertenso. ¿Alguna opción o alguna sugerencia por qué está hipertenso? ¿Que tal vez la dosis no es la adecuada? Es una posibilidad, perfecto. Es una posibilidad, pero ya podríamos subirle un poquito más a amlodipino, ya no le podemos subir más al olmesartán ni al indapamida. Puedo agregarle un tercer medicamento, es una posibilidad muy buena pensar que el paciente, nadie me lo mencionó, pero el paciente puede ser un hipertenso resistente, es una posibilidad. ¿Alguien me puede dar otra opción? Pero hasta ahorita van muy bien. Doctor, ¿podría tener alguna lesión renal que le esté causando la hipertensión? Excelente, pensarlo bien. Vi el análisis de orina y no tiene proteinuria, todavía tiene su creatinina normal, no, pero estuvo bien, bien pensado. Ese es el ejercicio que se tiene que hacer todos los días. Este no es examen, este es probar qué otras cosas podrían ser las responsables de estas. También la toma de la presión arterial, solo verificar que sea la correcta. Excelente, yo se la tomé. Y usted se la tomó, usted se la tomó, usted está segurísima que esa es la presión. Segurísima, Doctor, sí. él no Se la era tomamos diabético. bien. Tal vez algún problema hormonal, como algún tipo de problema con la tiroides o algo. Podría ayudarlo el hipotiroidismo, pruebas tiroideas normales, no tenía diabetes en ese momento todavía. Ah, bien, 2 años de diabetes, perdón, sí es diabético, pero hace lo que tiene que hacer. Tiroides no, tiroides está bien, pero vamos bien, me gusta que piensen, me gusta que piensen. Este paciente es el que ustedes están viendo, yo ya lo vi, ahora les toca a ustedes. ¿Qué harían en ese momento? El paciente se les queda viendo. Quítenle lo negro que tienen los ojos y como que lo está viendo a ustedes. ¿Ven algo diferente? ¿Se recuerdan que hablé un poquito en la revisión por sistema? No se les olvide que les mencioné, les dije en la revisión por sistema, les di algunos tips. El paciente se mantenía cansado y con dolor de cabeza en las mañanas. ¿Sí? ¿Sí? Que esté manejando, o bueno, que esté bajo estrés también. Buenísimo. Dice que hace yoga. Está bien, pero estuvo bien, bien pensado, excelente. Bueno, vean lo importante que es. Todos aportaron y todas las opciones que me dieron son excelentes. Pero, como había que buscarle algo más, este paciente le hice un estudio de apnea obstructiva del sueño y lo que tenía era eso. Estos son los ronquidos y estos son los periodos de apnea que hace en las noches. El paciente tiene apnea obstructiva del sueño, que es una causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Sí? Apnea obstructiva del sueño, hay que pensarlo, el paciente tiene cuello corto, tenía dolor de cabeza, se mantenía cansado. Ese es el diagnóstico, ¿por qué no se controla su hipertensión arterial? Porque se ahoga en las noches. Aquí se dan cuenta en este paciente, tiene en las noches 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, casi 40 segundos en apnea y sigue roncando. Él tiene una hipertensión secundaria, por eso es que no lo lograba controlar con el tratamiento antihipertensivo. Él necesita un dispositivo para dormir, un CPAP, y ese es el caso que quería presentarles. Pero seguimos. El manejo farmacológico se debe individualizar de acuerdo a las comorbilidades del paciente y el riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial incrementa significativa el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, cerebrales y función renal. El manejo farmacológico para fortalecer la adherencia y disminuir la polifarmacia se debe favorecer las terapias combinadas con una sola pastilla. Y recuérdense que antes de empezar el tratamiento tenemos que clasificar adecuadamente al paciente en la manera posible, poder determinar en qué grado de hipertensión arterial está, buscar las mejores opciones terapéuticas para cada paciente. Y no salió una que me gustó, que quería ver, pero quiero ver si está por acá. Permítanme un segundo.
había una diapositiva que quería enseñárselas sobre el abordaje del paciente con hipertensión arterial. Bueno, no está acá, pero se los voy a mencionar. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Si el paciente está hipertenso, tenemos que plantear primero, número uno, si el paciente, como el ejercicio mental que hicieron, si está tomando la medicina bien. Si está tomando la medicina bien, los medicamentos son los ideales. Número dos, buscar hipertensión secundaria. Esto no quiero que se les olvide. El paciente hipertenso, el 90% es hipertensión esencial, pero un porcentaje como 10% es hipertensión secundaria. Secundaria a algo más. Puede ser apnea obstructiva del sueño, pero no se les olvide, en una mujer hipertensa joven, la primera pregunta que no se les olvide, si su último embarazo tuvo preeclampsia. Es un tema que no se habla mucho, pero el paciente, la mujer que tuvo preeclampsia, 20% se quedan hipertensas. Y esto es un tema que es muy importante, que es el seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento que se le da a las mujeres posterior a la preeclampsia? Ven al niño, preeclampsia, adiós, ahí se cuida, y no sabemos qué pasó con ella. 20% se quedan hipertensas, trabajo de tesis, darle el seguimiento de hipertensión arterial a la paciente hipertensa de preeclampsia. Es importantísimo. Yo tengo pacientes mujeres hipertensas de 35, 36 años con cifras tensionales altísimas. Y la primera pregunta es, ¿cómo le fue en su último embarazo? Y la mayoría identifican, sí, doctor, se me elevó la presión, tuve una cesárea de urgencia. Entonces, no olvidar eso, preeclampsia en mujeres jóvenes. En jóvenes hipertensos, el joven hipertenso hay que sospechar, por supuesto, una afección renal. En este caso, la afección renal, principalmente glomerulopatías, con un examen de orina podemos ya orientarnos a que va por ese nivel. Si el examen de orina es normal, bueno, podemos irnos por otro lado. Buscar tumores renales es una opción, no solo feocromocitoma, sino también problemas a nivel del parénquima renal. Podría orientarnos por allá una hipertensión secundaria. Pensar en principalmente jóvenes mujeres que tengan obstrucción de las arterias renales. Sí puede, por supuesto, pasar. No es lo principal, pero en un examen de ultrasonido con Doppler de las arterias renales podríamos ver si hay estenosis de la arteria renal, pero ya son casos muy, muy finos y usualmente ya les tocaría a ustedes referirlos para el paciente hipertenso secundario. El éxito en la posición que están ustedes, que es detección de hipertensión arterial, o el paciente detectar que es hipertenso de nuevo o que está maltratado, eso lo pueden hacer ustedes. O sea, realmente podrían ustedes identificar, poder buscar una mejor opción terapéutica y, por supuesto, asociar la hipertensión arterial a las comorbilidades. No se le olviden, el paciente hipertenso se va a volver diabético y el diabético se va a volver hipertenso por alguna razón. Todavía no la sabemos. El paciente hipertenso usualmente también tiene otros factores de riesgo, como este que les puse, que tenía apnea del sueño, pero puede tener muchos más problemas y búsquenlos y traten de manera integral trabajarlos. Si el paciente es hipertenso y sigue fumando, no vamos a lograr mucho. Tenemos que insistirles en eso, sean puntuales en sus planes educacionales sobre dieta, ejercicio. El ejercicio se tiene que plantear por lo menos 30 minutos, 150 minutos semanales, que son los 7 días, 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado. Eso es lo que se le recomienda a todos los pacientes. 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado. Definitivamente evitar el cigarro, manejo de estrés, manejo del peso y que se tome bien sus medicamentos. Con esto, vamos a ver, así ya no los aburro más. Quisiera alguna pregunta que quisieran que les resuelva. Estamos a la orden. ¿Algún comentario? ¿Dudas?
Tal tengo vez una preguntita. yo tengo una pregunta. Perdón, Dale. no sé si Luis va a hablar. Dale, dale, dale. Ok. Cuando nosotros pues logramos identificar a un paciente con hipertensión sin diagnóstico previo, tal vez yo quisiera saber si siempre es necesario realizarle laboratorios para poder indagar un poco más y como cuáles podríamos pedir. Yo tal vez son perfil lipídico, si sus pruebas renales siempre son necesarias y no sé si hay algunos otros que podamos pues, pedirle al paciente. Perfecto. De cajón, el paciente hipertenso va a variar mucho. Lo primero que tendrían que hacer es, porque estamos hablando en general, primero saber, empezamos con la edad, porque podríamos diferenciar el paciente hipertenso, no es lo mismo el que tenga 45, 50 años, al paciente hipertenso que tenga 17, 18, que les puede llegar. Entonces, un paciente joven o 20 años, híjole, está hipertenso, ya se la tomé varias veces, está hipertenso. Entonces, todos los pacientes deberían de tener laboratorios, principalmente los laboratorios que siempre hacemos, una hematología completa, por supuesto, el examen de orina, no se les olvide buscar eritrocitos y proteínas en orina, eso es importante. Ya los exámenes más específicos sobre recolección de orina 24 horas, eso ya usualmente se lo dejamos a un especialista, pero ustedes podrían empezar con un nivel de creatinina, nitrógeno urea, ácido úrico, sodio, potasio, principalmente si son jóvenes, porque podríamos encontrar algún tipo de hiperaldosteronismo, problemas ya un poquito más finos, pero los laboratorios en general, una patología, pruebas de los riñones, niveles de glucosa, con eso empezarían muy bien y un examen de orina, no se les olvide. Sí. La actividad física, aquí vi algo ahí sobre programas de actividades de la comunidad, por supuesto. Yo me tiré mucho a la parte médica. Creo que a veces es muy complicado hablar de este tema, pero desde el inicio tener en cuenta que son varios factores, la actividad física es importantísima. El paciente hipertenso debería tener un programa de ejercicio, eso ayuda muchísimo. Lamentablemente, muchas veces el paciente solo se va con medicina y ¿qué te dijo? Solo me dijo medicina. Pero insistir en lo del ejercicio es muy importante, en la dieta, en mantener un índice de masa corporal lo más cercano o lo idealmente en los límites normales, que eso ustedes también lo saben. Y prácticamente muchos de los pacientes tenemos que buscar un manejo integral para para el paciente. No podemos quedarnos solo con un tratamiento farmacológico. Tenemos que tratar de optimizar nuestros recursos para que el paciente de hecho ahí ustedes pueden implementar, si están haciendo trabajo comunitario, implementar clínicas de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Y se van a dar unas sorpresas que se imaginan que un montón de gente que anda en la calle tiene niveles elevados de glucosa, no hace ejercicio, fuma y bla, 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 todo lo que ustedes ya saben. Entonces, hacer a nivel comunitario clínicas de riesgo cardiovascular, podrían hacer una pequeña encuesta con los pacientes que van llenando, cuántos hacen ejercicio, porque el ejercicio es que yo voy al trabajo caminando, ese no cuenta. Es tiempo para hacer ejercicio. Reducción, si es ejercicio, es hacer ejercicio. Es buscar hacer trote, subir gradas si quieren, pero haciendo ejercicio, por supuesto, no en el trabajo, elíptica, bicicleta, lo que ustedes quieran, pero hacer ejercicio. El trabajo de ir a la oficina o me mantengo en la casa de un lado a otro, ese no cuenta. Cuenta el tiempo de ejercicio. Esto de las clínicas, piénsenlo porque realmente ahí pueden encontrar mucha información de cómo se están comportando, cómo está comportando su población. Hay estudios, tal vez el más común o el más popular que se hizo muy famoso fue el estudio de Villanueva, donde recolectaron a muchos pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular y se dieron cuenta que había mucha incidencia de hipertensión y diabetes en personas que ni se lo imaginaban.
recuérdense, si es hipertensión arterial, esta enfermedad no pica, no arde, no duele. Ustedes pueden tener el paciente hipertenso y no se queja de nada y sus cifras tensionales están altas y hay que medicarlos. Pidió la palabra a Luis y después Larisa, creo yo, ¿o no? Sí, doctor. Sí, Dígame. ¿Qué pasó, Luis? Tengo dos preguntitas. La primera es, ¿hay alguna guía o usted recomienda de alguna manera el cómo desescalar el tratamiento de un paciente, suponiendo que, por ejemplo, su presión va bastante bien o incluso menor a lo esperado? ¿Alguna guía? Perdón, no te entendí muy bien. Solo me puedes repetir ¿alguna guía sobre cómo escalar los medicamentos? No, ¿cómo desescalar? O sea, por ejemplo, o si se tiene que hacer en algún punto, por ejemplo, reducir la dosis o bien cambiar el medicamento si va bien o disminuir a uno solo. Ah, ya te entendí. Bueno, perfecto. En general, hay algo que les va a tocar mucho del día a día, que el paciente cuando está hipertenso, le damos tratamiento antihipertensivo, lo volvemos a evaluar y el paciente ya está normotenso. ¿Hay que quitarle el medicamento? No, por supuesto que no. Si el paciente está normotenso, porque está tomando la medicina. Si el paciente tiene efectos adversos, sí, por supuesto, tenemos que desescalar. No hay una guía para desescalar, sino en realidad eso no está publicado, sino vamos eliminando. Digamos, si es un medicamento combinado, pues quitamos la combinación. Si hay alguno de los medicamentos que esté dando efecto adverso. Ojo, porque de los más comunes es el edema que puede generar los calcioantagonistas. Amlodipino es uno de los más comunes y principalmente si ustedes tienen para seleccionar ese medicamento. Un ejemplo, si el paciente es mujer y tiene insuficiencia venosa, probablemente ese paciente no sería candidato o no sería candidata, perdón, para darle un calcioantagonista como amlodipino porque le va a causar edema en miembros inferiores y no se va a sentir cómoda. El edema es reversible, así que quedamos la medicina, pero como tal, desescalar no hay una fórmula escrita, pero lo que usualmente hago yo es, antes de quitar el medicamento, porque estoy sospechando que tenga hipotensión, por supuesto puede existir. Cuando ustedes inician tratamiento, los primeros 3 días probablemente puedan sentir una sensación rara porque el cuerpo no está acostumbrado a tener la presión normal. Pueden sentir una sensación rara los pacientes, como una sensación de cabeza vacía, un poquito mareos, pero no pasa de 3 días. Si el paciente sigue con las molestias, algo no está bien. Ojo, porque el medicamento, si el paciente es que, fíjese, doctor, es esa pastilla la que me está dando problemas. ¿Cómo se toma la pastilla? Es que me tomé la pastilla a las 7 de la mañana y a las 7:05 estaba ya. No, entonces no es la pastilla. Ustedes saben que el medicamento tiene que metabolizarse, pasa al estómago, pasa al hígado. Entonces, todo efecto de medicamento adverso puede, digamos, si está tomando la medicina para la presión arterial, se la toma a las 7 de la mañana, probablemente va a empezar a funcionar entre las 11 y 12 del día. Doctor, ¿y si tengo la presión normal ahorita, me tengo que tomar la pastilla? Sí. Claro que sí. No se tiene que tomar la pastilla para la presión arterial en 2 condiciones. Uno, si tiene una pérdida de volumen, digamos que tiene episodios de diarrea. No se toma el medicamento porque está perdiendo mucho líquido por diarrea. Entonces, si usted tiene un episodio de diarrea, suspenda el tratamiento antihipertensivo mientras se recupera la volemia. Pero eso es básico, pero la gente a veces no lo hace y los mismos doctores se les olvida recordarles que si está con un episodio de diarrea hay que suspender la medicina y después la retoman cuando ya se normaliza la presión arterial. Doctor, ¿y si yo me encuentro la presión baja? Tengo 90-60 de presión arterial. Me tomo la medicina. Primero aseguremos que la presión esté bien tomada. Si está bien tomada la presión arterial, si le enseñan a ustedes cómo se hace el automonitoreo de presión, cómo se coloca el aparato, apúntenme las presiones arteriales. Y si están con tendencia a la baja, el medicamento probablemente está pasando el efecto que nosotros queremos. Queremos normalizar la presión, no bajársela, porque eso cambia completamente el término. Normalizar, no bajar la presión. Y desescalar, como vuelvo a repetir, pues voy reduciendo las dosis, pero siempre basados en guías de mantener los niveles de presión arterial lo más cercano a lo óptimo. Óptimo, 120-80. Eso lo sabemos desde que empezamos a estudiar la carrera. ¿Alguien más levantó la mano que quiera hablar?
Sí, doctor. Mi pregunta va un poco de la mano de la de Luis. Varios pacientes llegan a la comunidad diciendo que ellos tomaban la medicina de la presión por mucho tiempo, pero de ahí la dejaron de tomar. Ajá. Y llegan y uno no les encuentra, o sea, toma la presión y no hay hipertensión. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que se la siga tomando, que no se la tome? Ah, perfecto. Bueno, eso es algo que puede pasar, que les hayan hecho un diagnóstico tal vez no adecuado. Vuelvo otra vez con lo del caso del paciente que llegó porque se peleó la esposa con el esposo, se puso hipertensa la mujer y llegó hipertenso a la emergencia, le dieron tratamiento y bueno, el paciente tal vez no necesitaba medicina. Cuando yo tengo problema de hipertensión arterial, me dice el paciente, y en el consultorio le tomé la presión en los 2 brazos, la presión está bien, no encuentro evidencia de que haya alguna alteración de presión arterial, solo con lo que tengo básico, la presión está bien, su pulso está bien, ok, hágase un automonitoreo en casa. Si usted tiene aparato para la presión, o véngase al consultorio, aquí sí podemos tomar el consultorio, las tomas de presión arterial. Puede que el paciente se ponga hipertenso, algunos por llegar al consultorio, pero si tienen un aparato, algún vecino, usualmente todo el mundo tiene un aparato de estos, tomar la presión arterial y que se las apunten, para que en su próxima consulta tengan ustedes por lo menos unas 6 o 10 tomas de presión arterial en diferentes horas, en diferentes días, que eso es un automonitoreo y está válido. Sí, hacer automonitoreo en casa puede servirnos para tomar una decisión. Si los niveles de automonitoreo están arriba de 140-90, ya tienen facilidad, ya pueden empezar con una dosis de antihipertensivo baja, pero ya se la pueden dejar. ¿Sí? ¿Y cuántos días tendría que yo monitorearlo en el puesto para descartar que sea una hipertensión? Una semana. En una semana, dígale que que tenga la tarea el paciente a tomarse la presión arterial y ya podríamos de una manera fácil saber si el paciente es o no es hipertenso. Si no es hipertenso, no pasa nada. Solo seguir con estilos de vida. Perfecto. Cambios de estilo de vida. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Perdón. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Por Dígame, ejemplo, Maripaz. decirle a un paciente post un IAM que empiece a hacer ejercicio, o sea, ¿cuál sería la mejor terapéutica? Porque me imagino que los 150 minutos tal vez no se pueden, no sé cómo manejamos. Pero eso ya son otros 100 pesos, está un poco más difícil. Bueno, está bien. El paciente, después de un infarto al miocardio, el abordaje es completamente diferente al principio de esta plática, porque normalmente deberíamos de hacer esto del ejercicio es en el paciente, digamos, estándar. Pero este es un paciente específico que está bien que la pregunta. Usualmente lo que tenemos que recordar que el paciente después de un infarto al miocardio tenemos que saber primero cómo quedó la anatomía coronaria. No lo sabemos. Probablemente es probable que tenga un cardiólogo que esté a cargo del caso. Eso sería vital, saber si tiene un cardiólogo, porque existe algo que se llama rehabilitación cardíaca, que es cómo va a volver a hacer ejercicio un paciente que ya tuvo un infarto. Normalmente, si realmente tuvo un infarto, ya el paciente tendría que estar ya no en un nivel comunitario, sino estar en nivel 3, en un nivel donde pueda tener un especialista en cardiología que lo mire, porque eso sí sería muy complicado y muy riesgoso decirle a alguien que se ponga a hacer ejercicio cuando tuvo un antecedente de un evento vascular cerebral, un infarto al miocardio, no sería prudente, pero su mejor recomendación es derivarlo a una clínica especializada en cardiología para que puedan empezar la estrategia de rehabilitación cardíaca, que es prácticamente de manera gradual. Hay protocolos que empiezan haciendo pruebas de esfuerzo con equipo para pruebas de esfuerzo para ver tolerancia al ejercicio, ven varios parámetros, pero ese es un tema muy específico de cardiología que a ustedes les conviene como médicos de la comunidad identificarlo y que concientizar al paciente que tiene que ir a una clínica cardiológica, si no, sí realmente puede tener problemas. Gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Luis Pablo, ¿qué
¿Qué me decís? ¿Algo, alguna pregunta, Luis Pablo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Esta etapa que ustedes ya están para terminar es una etapa muy interesante porque ya les dan oportunidad de poder atender pacientes. Aprovéchenla, hagan su mejor esfuerzo por ir hacer su mejor trabajo, hagan lo mejor posible. Y un consejo que les puedo dar, porque ya están terminando la carrera, piensen que el que está enfrente es un familiar de ustedes. Eso ayuda muchísimo. Piensen que al que van a tratar, ustedes les gustaría que fueran ustedes. Hagan su mejor esfuerzo. A veces no tenemos tantas ganas, no somos robots, cuesta mucho. Pero si es hipertensión arterial, si el paciente llega y de entradita lo ven a ustedes con mala cara, ya se puso hipertenso solo de verle la mala cara. Entonces, traten de ser hagan su mejor trabajo. Espero que les haya servido esta plática. No sé si estás por ahí, Luis Pablo, perdón, para despedirnos. No está por ahí. Hoy sí se nos perdió Luis Pablo, pero Aquí estoy, aquí estoy. Ah, no te me perdiste, bueno. Entonces, Luis Pablo, si no hay ninguna otra duda o tenés alguna duda que te pueda ayudar. No sé si ya pasaron todos los que me han levantado la mano porque se me está viendo esta cosa de internet. Fíjate que ya contesté algunas preguntas, pero ¿Sí? Si alguien tiene alguna última pregunta, a la orden, puedo contestarla ahorita. Y si no, con Luis Pablo les voy a compartir el documento de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Es un poquito viejito, el 2020, pero están las diapositivas de las que yo les enseñé de cómo el abordaje del paciente hipertenso. Está desde el inicio, desde hábitos alimenticios, ejercicio y todo lo que ustedes tienen que saber para manejar adecuadamente o de manera estandarizada al paciente con hipertensión arterial. ¿Listos? Ok. Bueno, Luis Pablo, espero les haya servido la plática. Muchísimas gracias. No, estamos a la orden. Que pasen Muchas buena gracias. noche, entonces. No, de nada. Muchas gracias. Antes de feliz que tarde. te me vayas, Sí, decime. fíjate que, vamos a ver, vamos a quitar esto, porque tenemos aquí un pequeño reconocimiento y así como una carta desde el programa. Muchas gracias. Y dice así: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina, Programa de Medicina Comunitaria, otorga el presente reconocimiento a Dr. Sergio Fausto por haber impartido la charla, que ya le cambiamos tal vez el nombre, Manejo Integral del Paciente Hipertenso en la Comunidad, el día 19 de enero del 2022, como fortalecimiento de medicina familiar en el Programa de Medicina Comunitaria, primer ciclo 2022. Y ahí está. Entonces, Sergio, gracias. Yo creo que como te comenté, cualquier cosa, tal vez alguno de los colegas nos va a pedir ahí tu número, tal vez eres tan fino de contestar algunas otras dudas que vayan surgiendo y A la orden. Yo les voy a dar a los que me pidan ahí tu contacto para que puedan salir de dudas, porque sí tenemos ahí una población en la comunidad que de hecho yo creo que sería interesante tener bien caracterizada la población con problemas de hipertensión, que yo creo que no la tenemos muy aislada. Entonces, eso sería como algo muy bueno que tal vez queda como inquietud. Lástima que ahí hicieron su tesis, porque ahí sale una tesis fácilmente. Ufa, bastantes. O hacer una guía de atención, digamos, en el primer nivel de atención, que también puede ser muy particular de las características que tenga esta población. Pero lo dejo ahí. Yo te agradezco por el tiempo que nos has brindado y estamos a pues la orden. espero que podamos seguir abordando otros temas que pues ya vimos que esto es extenso y que no nos alcanza el tiempo para abordar todo de lo que se trata estos problemas de salud y enfermedad de la población. Sí. No, estamos a la orden, Luis Pablo. No sé si alguien más tiene algunas palabras o duda y si no, pues... ¿No? No, pues listos entonces. A la orden, Luis Pablo.
Pasad buena noche. Gracias. Hasta luego, Gracias. doctores. Que todo salga bien. Gracias. Feliz tarde. a todos. gracias. Buenas tardes. Feliz tarde, gracias. Hasta luego, doctores. Chao. Feliz tarde.